Hace 40 años, escuche, hace 40 años, se dice rápido, ¿verdad? Pero hace 40 años que yo terminé mis estudios en Madrid de educación física. Yo estudié en lo que muchos deportistas conocen, el INEF. Hace 40 años, yo era de la 10ª promoción del INEF. Fueron los principios de lo que fue la Facultad de Educación Física en España, el INEF. Fue una etapa hermosa, lo terminé en 1980. Éramos un grupo grande, éramos, no sé si recuerdo, como 72, 73. Tuvimos profesores de los mejores deportistas, mejores entrenadores de la nación en aquel momento. Había un presidente, José María Cajigal, un hombre tremendo, luego partió con el Señor, pero un hombre de recuerdo. Fue una etapa hermosísima, fueron 4 años de un internado. Cuando yo miro para atrás es difícil no destacar ese periodo, esos 4 años. Ahí hice muchos amigos, muy buenos amigos, deportistas, muchos de ellos, otros eran intelectuales dedicados a ser luego posteriormente entrenadores o profesores de educación física. Ahí hice muchos amigos, fue una etapa. Repita conmigo esta palabra, porque de esto quiero hablar con usted en este momento. Una etapa. Y en esa etapa no solamente hice amigos, tuve experiencia. En esa etapa yo salí de mi casa, ¿verdad? Salí del cascarón, ¿eh? Y con 18 años salgo para Madrid y me voy a vivir pues solo, aunque estaba en una gran residencia, rodeado de muchísimos alumnos, pero solo en cuanto a la familia. Fueron 4 años donde en esa etapa tuve que aprender muchas cosas. Muchas cosas las hice bien y reconozco que muchas cosas también las hice mal. Pero eso marcó mi vida. Aquellos amigos, aquellos compañeros marcaron mi vida. Y cuando iba terminando esa etapa, yo ya veía que empezaba otra etapa. Así que me tocaba otra vez volver. Al volver, como muchos de mis compañeros en el INEF, hicimos el IMEC y entonces el servicio militar pues lo hicimos algunos como suboficiales, yo lo hice como oficial, como alférez. Fue otro mini etapa, ¿verdad? Pero ya nos enfrentábamos a la vuelta a casa, otra etapa. Y cada uno tenía sus planes. Habían compañeros que me hablaban de ser entrenadores, algunos otros querían ir a colegio. Fue un momento de ir mirando ya para el futuro. Y es que me doy cuenta que en este momento que vivimos, no sé por qué, tengo la profunda sensación de que Dios nos quiere hablar de cambios de etapas. Y lo que también me doy cuenta es que las etapas, muchas veces las etapas, para entrar en la nueva etapa, hay que terminar con la anterior. Para un empleado pasar a ser empleador o empresario, tiene que cambiar su mente, tiene que terminar con la etapa 1 para pasar a la etapa 2. Cuando uno está soltero y tiene que casarse, tiene que terminar de pensar como soltero y empezar a pensar como casado. Son finales de etapas y comienzos de nuevas etapas, ¿verdad? Los que estaban casados y de repente uno fallece, queda viudo, queda viuda, termina una etapa y comienza otra etapa, muy distinto. Y ejemplos como esos yo pude apuntar muchos. El niño que pasa a ser adulto, ¿verdad? El parado de larga duración que empieza a tener trabajo, el que ha trabajado mucho tiempo y de repente se queda parado, ¿verdad? El pasar de ser mantenido a ser mantenedor de la familia. Esos cambios están en la historia nuestra. Forman parte de nuestro pasado. Pero esta situación con el coronavirus marca otra etapa. Yo quiero decirles a todos los que ya son cristianos, la iglesia va a cambiar. Esto va a cambiar muchas cosas en la iglesia. Tenemos que empezar a mirar el futuro de la iglesia de otra manera. Pero para los que no son cristianos, quiero decirles que esto también es un antes y un después en nuestra historia. No solo en la historia personal, sino en la historia de la humanidad. Muchos cambios vendrán a raíz de esto. Recuerdo cuando cayeron las Torres Gemelas. Aquello fue un cambio radical, ¿verdad? Y entendimos la vida y la seguridad de otra manera.
esto va a traer un cambio. Pero cuando lo quiero llevar al otro plano, y es al plano de mi relación con Dios, porque al fin y al cabo, nazco y muero. ¿Y dónde está Dios? ¿Qué pasó con Dios? Esa es mi gran preocupación desde el principio. Yo le dije antes, 4 años estuve en el INEF, ya era cristiano, me había convertido, había conocido a Dios, me había incluso bautizado. Estamos hablando del año 1975, yo entro en el INEF en el 76. En ese momento yo ya había conocido de Dios, pero he de reconocer que no viví como Dios le agradaba. No tuve una buena actitud en ese conocimiento de que ya conocía de Dios. En aquel momento no distinguía los cambios de etapa, porque aunque había vivido el cambio de etapa para pasar a vivir solo o para empezar a tener amigos o no tener la supervisión de mis padres, había otro cambio de etapa y era la etapa de con Dios. Había venido de un mundo sin Dios para entrar en un mundo con Dios. Y hay que entender esos cambios. Muchos cristianos no terminan de entender ese cambio. Y quiero decirle, no solo los cristianos, sino los no cristianos, Dios está deseando que entremos en una relación con Él, de cariño, de padre a hijo, una relación fuerte, una relación intensa, donde hay un cambio, un gran cambio. Y he buscado una serie de textos que me gustaría, si los quieres apuntar, te animo a que los apuntes. Toma ahí un momento y apúntalo. Mira, este versículo que encontré en Marcos 12:32. Es una pequeña historia donde se acerca un escriba. Un escriba era una persona docta en la palabra de aquel momento, conocedor de las escrituras, una persona respetada, una persona que tenía un estatus. No era cualquier persona, era un escriba, un reconocido personaje en aquel momento. Y un escriba de eso se le acercó a Jesús y le hizo un par de preguntas y Jesús le respondió bien desde el punto de vista de él. Y en Mateo, en el capítulo 12:32, apúntalo, Marcos 12:32, le dice así. Entonces el escriba le contestó a Jesús y le dijo, bien, maestro, verdad, has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con toda la fuerza, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. En ese momento el hombre estaba reconociendo que lo que le había dicho a Jesús era ciertísimo. ¿Por qué? Porque él conocía la ley, él sabía las escrituras y se da cuenta que quien está al frente, un tal llamado Jesús, le está diciendo algo que él sabe es cierto. Y se lo reconoce, es cierto lo que tú dices. Pero mire ahora cómo termina. Y Jesús entonces, termina el versículo 34, viendo que había respondido sabiamente, le dijo estas palabras. Y quiero que pienses en esta frase, porque esta frase implica muchas cosas. Dice, y le dijo Jesús al escriba, le dice, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Fíjese la frase, no estás lejos del reino de Dios. Pero ¿sabe lo que significa recibir esa palabra? Si a mí me dice Dios, me dice, no estás lejos. ¿Sabe lo que me está diciendo? No estás. Estás fuera. Cuando uno no está lejos, quiere decir que pudiera estar en camino, pero no ha llegado. No ha tocado, no ha cruzado, no ha entrado, está todavía en la etapa anterior. Mire, estoy cansado de hablar con tanta gente que me dice que ama a Dios, que Dios es lo primero, que ellos tienen una buena relación con Dios. Pero tú los ves vivir y tú dices, no sé de qué concepto tienen de una relación estrecha con Dios. Y en este pasaje puede haber gente, y nos da a entender, puede haber gente que sabe mucho de la Biblia, sabe mucho acerca de la historia bíblica, puede conocer mucho de las religiones, incluso practicar religiones y no estar lejos, lo cual implica no estar, sino estar fuera. Por eso hablamos de etapas. Hay momentos donde uno tiene que tomar decisiones y las etapas ya no forman parte de tu vida.
Cuando yo vuelvo de estudiar en Madrid y empiezo estoy en el servicio militar, iba a empezar otra etapa. Una etapa que yo no la esperaba. Estoy en el servicio militar, estoy aquí en Ollafría, en Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, y estaba de alférez en las prácticas y apareció un soldado. Se llamaba Antonio, andaluz. Y este soldado estaba en mi compañía y cuando yo tenía que estar con la compañía o estaba de guardia, él siempre venía a hablar conmigo porque él sabía que yo era cristiano. Pero yo en aquel momento fumaba. Y él, muy sorprendido de que yo fumara, en más de una ocasión vino a decirme, pero mi alférez, usted no se da cuenta que eso no está bien, está mal. Y yo en el fondo sabía que tenía toda la razón, ¿verdad? Pero no había tomado ciertas decisiones. Me faltaba dar ciertos pasos. Conocía la palabra. Yo podía estar en el mismo caso de este escriba. No estaba lejos. Había conocido, había disfrutado, había oído, me había gozado, pero todavía no estaba como tenía que estar. Y para mí es el sentido que le está dando Jesús a este escriba. Sé que sabes mucho, escriba. Sé que dominas la escritura. Sé que conoces a todos los religiosos de la época. Sé que te relacionas con los mejores. No estás lejos. Yo creo que hoy en día todavía Dios le está diciendo a muchos, si abren los oídos y quieren escuchar, que Dios les está diciendo, no estás lejos. No es que estés tan mal. No es que estés totalmente equivocado, no es que seas un pecador empedernido y perdido, no sé, que pudiera ser, pero muchos no. Vivimos en una nación que conoce de Dios. Quizás no los jovencitos, pero los medianos, ¿verdad? Los más jóvenes que yo, los de 30, 40, todavía han oído porque han crecido en un marco de orden más o menos católico. Y muchos sabemos, pero no estamos. ¿Sabe? En ese 1981, haciendo las prácticas, escuchando a ese muchacho que retumbaba en mis oídos, esas observaciones que él me hacía, que yo sabía que tenía mucha razón, tenían fondo. En ese momento, abril, Dios me habla. Y en una reunión, un tiempo de oración, no éramos muchos, yo calculo seríamos 10 o 12, una reunión, me acuerdo que era un miércoles, ahí estábamos de rodillas orando, cada uno por un rincón, cada uno en lo suyo, y de repente, de alguna forma, otro día les explico cómo, Dios me habla y Dios me dice, yo quiero que tú me sirvas, tú ocúpate de mí, métete en mis cosas y yo me voy a ocupar de ti. ¿Y sabe qué pasó? Ahí me cayó la moneda. Y ahí se determinó algo en mi vida. Ahí dije, se acabó. Se terminó una historia. No porque fuera mala en sí, sino porque no era lo que Dios tenía preparado para mí. En ese abril yo empecé a buscar formas, a orar, y Dios me llevó al seminario y en septiembre de ese mismo año empecé en el seminario aquí en Las Palmas. Estuve estudiando 3 años y luego ya empecé a trabajar de pastor, etcétera, etcétera. Cambios. Quiero leerte otro versículo muy interesante. Fíjate cómo Dios entiende que el cambio debe ser muy radical. O estoy o no estoy. Mira lo que dice 2 Corintios 5:17. Pablo le escribe a la iglesia en Corinto y le dice, de modo que si alguno está en Cristo, si alguno lo conoce, si alguno de verdad está con Cristo, si están unidos, si están bien, como uno tiene que estar, viviendo como corresponde, ¿verdad? Dice, nueva criatura es. El que está en Cristo, el que ha venido a conocer a Jesús y Jesús le ha perdonado y han empezado a caminar juntos, Pablo dice, es una nueva criatura. Tengan conciencia, usted no es el mismo de antes, usted es una nueva criatura. Y sigue diciendo, las cosas viejas pasaron. Y las cosas viejas pasaron tienen que ver con muchas costumbres, maneras de entender la vida, de hacer las cosas que ahora uno se da cuenta que no es como Dios esperaba. No estoy hablando de que mi país es malo, o mi colegio fue malo, o mi familia fue mala. No. Tiene que ver con conceptos de mi vida que no eran como Dios
quería que fueran. Y he tenido que ir cambiándolos. Pero es que dice, si estás en Cristo, nueva criatura. Y yo le digo a todos los que se denominan cristianos, ¿de verdad tú eres una nueva criatura? ¿De verdad ha habido un cambio radical en tu vida? ¿De verdad o estás como el escriba? Como yo estaba cuando estudiaba en Madrid, ¿verdad? Conociendo, sabiendo, yo todas las noches leía la Biblia. Pero hacía lo que no tenía que hacer y luego me arrepentía y volvía y decía, Señor, perdóname. Y volvía a leer la Biblia, ¿verdad? Como si leer la Biblia me curara de algún pecado. Pero es que yo conocía, pero no estaba. No estaba como tenía que estar. Más adelante, Pablo también en Colosenses 1:12 dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia en los santos de luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, escuche, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Habla de un cambio. Es el reino lo denomina de esa manera, reino de las tinieblas, que está hablando de la ignorancia, de nuestras prácticas, llámala como quieras, menos bonitas, de todo, ¿verdad? Y dice, bueno, antes ustedes vivían así, esa era la manera, un reino que podríamos denominarlo reino de oscuridad, de tinieblas, de desconocimiento, de ignorancia, pero es que han sido trasladados, dice, al reino de su amado Hijo. Entonces ya no estamos en el reino de antes, estamos en el de ahora. No podemos estar con un pie en el de antes y un pie en el de ahora. Mire, yo creo que este encierro, leía una frase muy interesante esta mañana, que yo la he mandado a muchos sitios, creo que la puse en mi perfil de Facebook también. Alguien dijo, el diablo nos quiso enclaustrar, el diablo nos quiso meter en nuestras casas, el diablo nos quiso atar y separar. Pero Dios lo que ha hecho al final con todo esto es un gran retiro espiritual en el mundo entero con su iglesia. Y es verdad, hemos tenido ahora la oportunidad de poder estar en unos momentos sociales, porque la sociedad misma está viviendo esto, pero el que le sabe aprovechar, el que sabe interpretar todo esto, entiende que Dios le está dando a uno una oportunidad para empezar de nuevo, para corregir cosas, para activar cosas, una oportunidad para terminar de salir de ese reino de las tinieblas y empezar en un nuevo reino. ¿Cuál? El de su amado Hijo. Como dice aquí, el reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. O sea, es que Cristo nos ha limpiado de nuestros pecados y nos da una nueva opción. Y lo leíamos antes, las cosas viejas pasaron. Yo no voy a revivir las antiguas. Lo que voy a hacer ahora es vivir las nuevas. Es la del reino, con Jesús. ¿Quién es el rey de este reino? Jesús. Y viviendo con Él, muchas cosas cambian. Yo quiero animarte en este momento para que medites dónde estás, a dónde vas. Si hubieras sido aquel escriba, ¿qué te iba a decir Jesús a ti? No estás lejos. Porque uno también puede estar muy lejos. Bueno, pues si estás muy lejos, mi recomendación es acércate a Jesús. Porque Él fue el que dijo, dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Así que no hay problema por acercarnos. Algunos están tan lejos que es obvio que tienen que acercarse. Pero algunos están en una situación como de tierra de nadie, donde da la impresión de que están bien y no están bien. No están bien. Mire, déjame leerte en Apocalipsis. Mira cómo Jesús, a una de las iglesias que le habla aquí, para los que conocen el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2 y 3, hay un mensaje a 7 iglesias y a cada uno tiene unas particularidades distintas. Mire cómo le dice, en el capítulo 3, versículo 15, dice, yo conozco tus obras, que ni eres ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. En otras palabras, te echaré fuera. Dice, toma decisiones, toma tu lugar. Y mire cómo sigue diciendo, porque tú dices, yo creo que esto está apuntando a la sociedad de hoy en día, pero directamente al corazón. Mire, porque tú dices, soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes
que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Mire, es impresionante cómo yo puedo tener un concepto sobre mi vida, sobre mi familia, aún sobre mi sociedad, y que sea tan diferente al concepto que Dios tiene. Y tenemos que tomar decisiones. Tenemos que mirar qué vamos a hacer. Porque al final, ¿quién es el que sabe la verdad? Pues a esta iglesia le está diciendo, tú dices que te has enriquecido, lo tienes todo, ¿verdad? Tengo un plan social perfecto, una sanidad perfecta, tengo un sistema democrático y político perfecto, tengo escuelas y universidades en todos sitios, tengo una prosperidad. Y Dios está diciendo, sí, pero no. En el fondo, lo que determina lo que tú eres no es lo que tienes. Lo que determina lo que tú eres es tu corazón. Y en tu corazón tú eres un pobre desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Sabe? Perdone mi atrevimiento, pero me da la impresión de que esta es la idea que Dios tiene de esta sociedad. ¿Por qué son así, desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos? Porque viviendo en sus propias fuerzas y en su propia capacidad, han sacado a Dios del escenario para que no le moleste. Pero es que si usted saca a Dios del escenario de su vida, de su familia o de su país, entonces lo que va a ocurrir es que usted manejará su vida con su lógica, con su capacidad limitada, ignorante, con unas lagunas enormes de conocimiento. Y así nos va. Así nos va. Por eso este es el tiempo especial en que Dios quiere que tomemos decisiones. Y termino con el último versículo que estuve buscando para esto que quería comentarles. Santiago 1:8, Santiago le escribe a la iglesia y le dice en el capítulo 1, versículo 8, dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y esto es lo que me pasaba a mí. Yo estaba viviendo en Madrid aquellos años y estaba en el doble ánimo, queriendo estar bien con Dios, pero teniendo un sistema, un formato de vida personal, espiritual, que no tenía nada que ver con lo que a Dios le agradaba. Un día tomé la decisión y yo en este momento, llevamos 2 semanas. ¿No es tiempo de valorar de verdad lo que tenemos? ¿No es tiempo de decirle a Dios, Dios, ayúdame, quiero terminar con esto? No quiero que me digas que estoy cerca, quiero que me digas que estoy dentro. No quiero que me digas que me falta un poquito, no, yo quiero que me digas que ya me metí. ¿Y todo va a ser de rosa? No, no va a ser de rosa, vamos a tener muchos problemas, muchos, pero no estaremos solos. Y por eso yo te quiero invitar a que tomes una decisión. Este es el tiempo de volvernos a Dios con todo nuestro corazón. Estos son días para encerrarnos en nuestra habitación y decidir terminar con cosas que hacía tiempo teníamos que haber terminado. Decisiones que hacía tiempo teníamos que haber tomado. Y entonces entrar en una relación con Dios como Dios estableció y Dios deseaba desde el principio. Déjame decirte, Dios te ama con todo su corazón. Dios desea bendecir tu vida con todo su corazón. Dios desea que vengas a Él. Dios te está esperando. Y Dios tiene preparado algo muy grande. Es tiempo de tomar decisiones. Y te invito a que ahí donde estás, que inclines tu rostro un momento y vamos a orar. Y vamos a decirle a Dios, Dios, ayúdame a tomar decisiones. Si tú se lo dices, Él te escucha. Y si hay sinceridad de corazón, Él viene y actúa en tu vida. Él no está lejos, Él está cerca. Padre Celestial, te pido por cada persona que está escuchando estas palabras. Señor, oro por los que están en luchas de todo tipo. Puede ser matrimonio, familia, economía, luchas personales porque no terminan de entenderse a sí mismos, de encontrar orden en su vida, de ataduras con cosas que no pueden vencer y ahí están cargando mochilas pesadas en la vida.
Padre, yo te pido por todos ellos. Oro por cada uno que me está escuchando para que en este momento tú traigas sobre su vida una confirmación. Señor, que la unción de tu Espíritu Santo ahora mismo lo alcance. Que, Señor, algo se conmueva en su vida. En el nombre de Jesús, que algo se conmueva en su vida y puedan dar un paso definitivo a entrar a un cambio radical. Pasar de una etapa a otra etapa. Ya no somos cristinos, vamos a ser cristianos. Porque muchos han vivido como cristianos, pero eran solo cristinos. Vamos a vivir vidas de verdad como cristianos, de los cuales Dios, cuando nos mira, pueda decir, estoy orgulloso de mi hijo o de mi hija. Padre, yo los bendigo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. No sé, quizá mientras estábamos hablando sientes la necesidad de que hablar con alguien, quieres preguntar algo. Por favor, nuestras redes están ahí, háblanos, te vamos a contestar. Si entras en la página web www.buenasnuevas, todo seguido, buenasnuevas.es, ahí también nos puedes dejar tus datos o tu pregunta. Escríbenos.